la coach Nélida Patricia Culebro Trujillo, instructor certificado en desarrollo humano. Es un gusto estar aquí con ustedes y hablar sobre la armonía y el equilibrio emocional, que tiene por objetivo brindar a los participantes elementos que les ayuden a entender el equilibrio emocional como una respuesta emocional correcta que los llevará a estar en paz consigo mismos y con el mundo que está a su alrededor, creando así una gran satisfacción personal y profesional. Sean ustedes bienvenidos. Y para comenzar a hablar de este tema tan importante que es el equilibrio emocional, vamos a tomar en cuenta 4 áreas fundamentales que requerimos tener siempre trabajando en armonía y al mismo tiempo. Vamos a ir aprendiendo en este curso en poco tiempo cuáles son esas áreas y qué es quizá lo que estamos acomodando mal y que nos está llevando a sentirnos desequilibrados y fuera de armonía y a lo mejor con un poco de disgusto en lo que estamos haciendo. Las 4 áreas de las que te voy a hablar, la primera es la parte física. Esa parte física es todo lo material, todo lo que tiene que ver en nuestra vida, que tiene importancia, pero que va enfocado en ese plano, en lo material, en lo físico. Ahí entra tu cuerpo, tu dinero, tu trabajo, las relaciones personales que tienes con los demás. Ahí justo es donde tiene que estar acomodado y trabajarse desde esa parte física, sabiendo que hay otras 3 áreas más que requiero trabajar en conjunto con esa área que estamos tocando como primera. La segunda es el área espiritual. Esa parte espiritual no tiene nada que ver con ninguna religión, ni tampoco si crees en algo superior, en una fuerza superior. Esto tiene que ver la comunicación que tienes contigo mismo. Esa comunicación, ese respeto, ese amor hacia ti es lo que te va a llevar a trabajar esa parte espiritual. El cómo convives con los demás también es parte fundamental de la parte espiritual que requerimos trabajar al mismo tiempo que la física y que las otras 2 que te voy a mencionar. Si empezamos a aprender cómo llevarlas a cabo, es mucho más sencillo mantenernos en equilibrio y recuperar nuestra armonía todo el tiempo. La siguiente área es la parte mental y tiene que ver con toda tu experiencia, con tus conocimientos, con tus estudios, con todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida. Y entonces en la parte mental también requieres tener el compromiso de no nada más lo que ya sé y hasta aquí, sino siempre buscar más, estar aprendiendo todo el tiempo para seguir trabajando la parte mental, para acompañar la parte espiritual y poder llevar a cabo la acción con la parte física. Si te das cuenta, se empiezan a unir esas áreas para llegar a la cuarta, que es la parte emocional. Todos somos seres emocionales. Todo lo que sucede en nuestro alrededor y con nuestra vida, todo nos detona siempre una emoción. La emoción puede ser buena, mala, positiva, negativa, muy arriba, muy abajo, pero ahí es justo donde tú requieres empezar a entender y a trabajar en conjunto con las otras 3 áreas que te acabo de mencionar. Si tú quieres controlar o dominar tus emociones, pero no tienes claridad de cómo hacerlo, requieres empezar a trabajarlo desde la parte mental, que es investigar, estudiar, aprender el cómo hacerlo. Quizá requieres reforzar la parte espiritual y aprender una nueva técnica como meditar o como la respiración para que tú puedas seguir a través de eso, controlar la emoción y físicamente tu cuerpo hable, tu lenguaje corporal sea el que tú realmente quieres darle a los demás. Por eso es tan importante tener claro 4 áreas: física, mental, espiritual y emocional, todas trabajadas siempre al mismo tiempo. Quizá ahorita que te lo estoy diciendo vamos a entrar en ese conflicto y tu vocecita interna que todos tenemos te va a decir, suena súper difícil, ¿cómo se va a hacer eso? Y la verdad es que no, es práctica. Nuestra vida es un entrenamiento, por lo tanto hay que estar practicando todo lo que hemos aprendido, aterrizarlo, tomar el aprendizaje y practicarlo. La práctica, como bien lo hemos escuchado durante muchos años, hace al maestro. Por eso yo te invito a que empieces a evaluar tus 4 áreas, cómo están, cómo se encuentran, cómo te sientes en la parte física, con tu cuerpo, con el peso que tienes, con el trabajo que tienes, con la economía.
es empezar a reconocer en qué situación estás, aceptar y trabajar en ella para mejorar en donde tú requieras apretar ese botón o esa energía para poder sobresalir y mantenerte en equilibrio con esa armonía a la que todos vinimos a este mundo, claro, a vivirla y a desarrollarla. Existen 3 ámbitos de la vida que nos van a permitir ir entendiendo el por qué quizá no estoy tan en equilibrio o quizá las 4 áreas de las que te mencioné las tengo revueltas o tengo las cosas mal acomodadas. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo claridad en estos ámbitos de la vida. Son 3 y son muy sencillos y todos tenemos y somos parte de esos ámbitos. Es el ámbito personal, mi ámbito, el ámbito del otro y el ámbito de la realidad. El ámbito que es el mío, mi ámbito requiere ser siempre con responsabilidad. Es de lo único que somos realmente responsables, de mi ámbito. El ámbito de la otra persona, de las otras personas, no es ya tu control ni tu responsabilidad. Es respetarlo. Nos guste o no, nos hagamos clic o no, o estemos de acuerdo. Eso no tiene importancia en estos ámbitos. Lo más importante es que desde tu ámbito, tú te mantengas con responsabilidad, con disciplina, tratando bien a los demás como quieras que te traten a ti. Respetando el ámbito del otro. Todas las decisiones, todas las consecuencias, todo lo bueno o malo que les esté pasando a las otras personas, respetarlo, no meternos más allá. Y el ámbito de la realidad, que es el ámbito en el que nadie tiene control. Por ejemplo, para tener claridad en el ámbito de la realidad, la lluvia, las inundaciones, los terremotos, el tráfico, es algo que es parte de nuestra realidad, que nosotros no tenemos todo el control o ningún control sobre él. Y entonces el ámbito de la realidad se acepta. Vamos a resumir estos 3 ámbitos. Mi ámbito, yo soy responsable de él. El ámbito del otro, lo respeto. Y el ámbito de la realidad, lo acepto. Si empezamos a embonar o a caminar con esos 3 ámbitos y los empezamos a llevar a cabo también basándonos en los 3 principios básicos de convivencia, vamos a empezar a entender por qué muchas veces tenemos problemas con los demás. Y es muy sencillo. Si tú estás desde tu ámbito y desde lo que tú eres responsable, pero también estás basándote en esos principios, vas a empezar a evitar muchos conflictos y mucho desequilibrio. Porque estos 3 principios son: no me daño a mí, no daño a otro y no daño el entorno o no daño el universo. Y si te das cuenta, también va muy ligado. Si desde tu ámbito no te dañas tú, no dañas al otro y no dañas o no pones en riesgo o distorsionas el ambiente en el que te encuentras. Si estás en tu trabajo, tú vas a enfocarte desde tu ámbito a trabajar lo que a ti te corresponde. Convivir y compartir y a lo mejor intercambiar puntos de vista e información con otras personas de tu trabajo, que es el ámbito del otro. Respetarlo, tratar al otro como quieres que te traten a ti, siempre basado en no dañarte tú, en cómo te estás dirigiendo hacia los demás, no daño a los demás y no daño el ambiente o el entorno de trabajo en el que te encuentres. Si nosotros empezamos realmente a vivir en ese equilibrio, de esa manera, vamos a poder trabajar nuestros niveles de conciencia. Y esos niveles de conciencia es muy sencillo. La conciencia es darte cuenta antes de meterte en problemas o incluso evitarlos. Existen 7 niveles de conciencia en los cuales podemos estar nosotros transitando. Y quizá ahí es en donde volvemos a entrar en ese desequilibrio. Porque si estamos trabajando desde mi ámbito, estoy trabajando en las 4 áreas de mi vida, pero estoy desde un nivel de conciencia bajo, los resultados van a seguir siendo bajos. Requieres entender en qué nivel de conciencia estás para a partir de ahí seguir yendo hacia arriba en todas tus acciones y en todo lo que sea parte de tu vida. Te voy a hablar brevemente de estos 7 niveles de conciencia. Te los voy a mencionar y más adelante
te voy a ir diciendo mucho más detalle de cada uno de ellos. Pero el día de hoy te voy a hablar, solo los vamos a mencionar para que te empieces a tener una idea de los niveles de conciencia que existen, en cuál estás y en cuál te gustaría estar en algún momento. El primer nivel de conciencia es el que conocemos como silvestre. Y como bien su nombre lo dice, actuamos como silvestres. Las personas que están en ese nivel de conciencia no piensan las cosas, sino reaccionan ante todo. Si vas manejando o vas en el camión y alguien te empuja, en ese momento, si tú estás desde el nivel de conciencia silvestre, ¿cuál va a ser tu reacción? Voltear y pelear, voltear y responder o buscar el culpable, ¿no? Y entonces eso te va a llevar a estar totalmente en descontrol, en desequilibrio. ¿Por qué? Porque solo estás reaccionando sin tomar conciencia o sin tomar responsabilidad de tus actos. Muchas veces cuando estamos desde el nivel de conciencia silvestre es cuando nos enojamos, discutimos con otra persona y decimos cosas sin pensar. Y después llegamos y, perdóname, es que lo dije sin pensar. Es justo porque tu nivel de conciencia está en ese nivel de silvestre. Pero si nosotros nos damos cuenta que estamos desde ese nivel, la ventaja y la oportunidad que tenemos es seguir trabajando y mejorando en nosotros para elevar al siguiente nivel de conciencia. ¿Y cuál es el siguiente? El urbano. El urbano es esa persona que ya se empieza a dar cuenta de que sus reacciones no son del todo correctas. Pero, ¿qué sucede con el urbano? Que aún cuando sucedan las cosas, los eventos, las situaciones, va a volver a reaccionar. Entonces, no está muy lejano a bajar de un golpe, de un solo brinco, retroceder hacia el silvestre. Pero vuelvo a lo mismo. Aquí tenemos la oportunidad de que si ya nos estamos dando cuenta y ya no queremos hacerlo, vamos a seguir trabajando en nosotros para elevar al siguiente nivel, que es el nivel civilizado. Ese nivel de conciencia es cuando la persona ahora sí ya se da cuenta y muchas veces en el momento se corrige o evita la situación que se pusiera difícil o incómoda. Esa persona cuando está en el civilizado, ya, ahora sí, ya va a pensarlo 2 veces antes de decir algo sin sentido o de lastimar a la otra persona. Pero cuando sigues en el nivel de conciencia civilizado, corres el riesgo de en cualquier momento, caer de un solo golpe hasta el silvestre. Porque tú puedes estar en ese nivel de conciencia totalmente civilizado, ya te estás dando cuenta, ya te estás controlando un poco. Pero sucede algo, nuevamente te topas con alguien que te empuja, que se te atraviesa o que te tira, te derrama una bebida y entonces puede ser que nuevamente salga ese nivel de conciencia de silvestre y tengas esas reacciones y entonces vas a estar como atorado en ese círculo. Pero la ventaja es que puedes seguir dándote cuenta, frenándote cada vez más y seguir trabajando con tus emociones, con tu parte mental, con tu parte espiritual, con tu parte física para elevar al nivel de persistente. Una persona que está en un nivel de conciencia persistente es aquel que no desiste, que todo el tiempo está persistiendo e insistiendo para dar lo mejor siempre, mejorar, siempre está viendo hacia adelante, que se da cuenta que hay cosas que le duelen, que le lastiman, que le enojan, pero ahora sí no reacciona a la primera ante ello, sino que se da la oportunidad de pensarlo, de analizarlo, de tomar el aprendizaje, para no volver a retroceder y seguirse manteniendo en ese nivel de persistente. Una persona cuando está en ese nivel de conciencia, ahora sí, ya no hay manera de que haya justificaciones o que culpemos a terceros, simplemente es asumir la responsabilidad. Desde mi ámbito, soy responsable, el ámbito del otro lo respeto y el ámbito de la realidad lo acepto. El siguiente nivel de conciencia, cuando tú ya estás persistiendo en ese nivel de persistente, en automático se va a empezar a dar ese cambio al siguiente nivel, que es el nivel expansivo. Y justo es un nivel expansivo porque tu mente ya está totalmente abierta a nuevas oportunidades, a nuevas posibilidades, te pones metas,
proyectos mucho más grandes, empiezas a soñar mucho más grande y empiezas a aterrizar esos sueños en metas para llevarlos a cabo. Una persona expansiva todo el tiempo está buscando lo positivo, aún dentro de lo negativo que pudiéramos estar viviendo. Cuando seguimos siendo expansivos, ya no hay manera de regresar a ninguno de los otros 3 primeros niveles, porque ya estás claro en dónde estás parado y hacia dónde quieres seguir siempre. Y eso te va a llevar al siguiente nivel de conciencia, que es el nivel de pleno o armónico, como se le conoce. Y justo ahí es en donde entra la armonía. El persistente empieza a sentir esa armonía y a desarrollarla. En el pleno, en el nivel de conciencia pleno, ya está como parte de tu vida, y es un hábito. Cada acción, cada actividad, cada hábito que ya tienes es parte fundamental para tu crecimiento. Y por eso es que estás en ese momento pleno. Siempre estás en el mejor lugar y con la mejor actitud todo el tiempo. Y eso te va a llevar a un nivel de conciencia, al más alto, al que quizá todos queremos llegar algún día, que es el de maestro. Pero maestro de vida, maestro en donde realmente nada te molesta, nada te afecta, nada te altera, y todo lo aceptas desde tu ámbito, respetando a los demás y respetando y aceptando el de la realidad. Esos niveles de conciencia te van a llevar a que tú estés todo el tiempo autoanalizándote. Si todo el tiempo te estás reconociendo, autoanalizándote y realmente sacando el aprendizaje desde lo que te funciona, de lo que no te funciona y de lo que está pasando en tu vida, justo ahí es en donde vas a poder mantenerte en equilibrio. Hoy, ¿en qué nivel de conciencia tú te consideras que estás? Y en ese que estás no está mal, está bien y es lo mejor, porque a partir de ahora es tu oportunidad para empezar a poner los puntos, las acciones, ese plan de acción para llevar a cabo mi vida personal, profesional y familiar a otro nivel, a otro lugar en donde realmente quiero yo disfrutarlo. Y esto lo vamos a hacer con esas 5 características con las cuales todos los seres humanos, por el simple hecho de ser humano, tenemos. Todos en el momento en el que nacemos con estas 5 características fundamentales, principales en nuestra vida, y que cada uno de nosotros requerimos y debemos asumir la responsabilidad de estas 5 características y desarrollarlas mejor cada día. ¿Cuáles son estas 5? Rápidamente te las menciono. La inteligencia, la voluntad, la afectividad, la libertad y tu personalidad. Esas 5 características nadie las puede quitar de ti, porque tú las tienes por el simple hecho de estar vivo. Todos somos inteligentes, todos tenemos la capacidad de aprender, de mejorar, y por eso somos lo más grande en la existencia, por estas 5 características que nos diferencian de todo lo demás a nuestro alrededor, de los animales, de las cosas materiales, de todo. Nosotros somos lo más alto de la existencia, lo mejor que existe. Pero lo importante es que tú te las creas, que tú desarrolles tus habilidades, desarrolles estas características, las asumas como que sí las tienes, que realmente lo sientas, lo vibres, para que puedas continuar así en todos los ámbitos de tu vida. La segunda característica que te mencioné es la voluntad, y es las ganas de hacer las cosas, esa fuerza interna. Nadie te la puede quitar, eso está ahí, sembrado en ti por el simple hecho de haber nacido y de haber vivido. La afectividad y la libertad. La afectividad, somos seres sociales, somos amorosos y afectivos hacia los demás. En algunos momentos nos creemos o nos programamos con la creencia de no soy expresivo, es que yo no soy tan expresivo como tú quieres que yo sea. Y en realidad es que tú en algún momento, por alguna circunstancia, quizá bloqueaste y te pusiste la creencia de que efectivamente tú no eres amoroso, pero en realidad por default ya lo traes, ya eres afectivo, amoroso, para tratar bien a los demás, justo como quieres que te traten a ti. La libertad, todos somos libres de pensamiento, de acción, de palabra. Hay que ser responsables y asumir las consecuencias cuando no lo somos porque no estamos dando lo mejor de nosotros
justo en ese sentido. Pero es una de nuestras características y hay que desarrollarla, crear lo mejor con ella, dar lo mejor desde esa libertad para estar en equilibrio. Si te das cuenta, estas características y todo lo que te he mencionado son las herramientas, son el contenido que requerimos conocer para empezar a investigar, a desarrollar cómo me mantengo en equilibrio y cómo recupero o cómo mantengo la armonía en mi vida. Y la quinta característica es la personalidad. Tú tienes una personalidad única e irrepetible. Es la imagen que tú le quieres dar a los demás, pero de ti depende que la desarrolles lo mejor. Ya la tienes, es tuya. Ahora haz lo mejor con ella, porque esas 5 características te van a llevar a dar siempre lo mejor y ser lo mejor que para ti es lo mejor. Para mantener ese equilibrio emocional, existen 6 pasos para dominar nuestras emociones, controlarnos, que es lo que te va a llevar. Si tú puedes dominar o controlar tu emoción, sin duda te vas a mantener en ese equilibrio para, desde tu nivel de conciencia, tomar las mejores decisiones, tomar las mejores opciones que tengas para ti, en lo personal, en lo profesional y en todo tu entorno. Estos 6 pasos son muy sencillos. El primero, identificar lo que realmente estás sintiendo. ¿Para qué? Para el segundo punto, reconocer y apreciar esas emociones. Porque todas las emociones que tú estás sintiendo o experimentando te ayudan. Aunque no lo puedas ver, hay que reconocerlas y apreciarlas de que sí, me van a ayudar porque para algo las estoy experimentando. Y eso te va a llevar al tercer punto, que es tener curiosidad por el mensaje oculto que te va a ofrecer o que te va a dar esa emoción que estás sintiendo. Si estás enojado, esa emoción es tener la curiosidad, ¿para qué le estoy experimentando? Para entonces reconocer y apreciar que me está ayudando y poder identificar lo que realmente estoy sintiendo. Eso te va a llevar al cuarto paso, que es obtener confianza en ti mismo. Esa seguridad que requieres para seguir trabajando en todos los ámbitos de tu vida. Obtener esa confianza lo vas a lograr teniendo claros cuáles son tus emociones y el para qué las estás experimentando. Para que eso te lleve al quinto paso, que es tener la seguridad de poder manejar esa situación o cualquiera en un solo sentido, en el mejor, en el correcto. Y el sexto paso, pasar a la acción. Una vez que llevaste a cabo los 5 puntos anteriores, que ya estás claro que esa emoción te va a ayudar, la aprecias, la reconoces, identificas lo que realmente estás sintiendo para tomar una decisión o tomar una acción diferente a la que estés pasando. Esos son los 6 pasos para dominar tus emociones. Si tú los empiezas a practicar, te va a llevar sin duda a mantener todo lo que tú requieres en equilibrio. Existen algunos elementos, son 5 elementos los que te voy a mencionar, que te van a ayudar a mantener tu armonía y tu equilibrio emocional sumado con lo anterior y con todo lo que hemos visto hasta este momento. Y son la armonía, la sabiduría, el amor, la libertad y la congruencia. La armonía es aceptar que todo para ti está funcionando para algo, lo estás experimentando para aprender. Y entonces desde ese conocimiento, desde esa apertura, desde esa aceptación, vas a estar en esa armonía que requieres. Imagínate, ¿qué pasaría si todo lo que está a tu alrededor estuviera de acuerdo contigo? Que tú estuvieras de acuerdo con eso, que pudieran aceptarse tanto lo de afuera, te aceptara tal cual eres y que tú lo aceptaras tal cual eres, eso te mantendría en esa armonía. Que lo tomes como un pilar, que te requieres estar en armonía para poder seguir elevando tu nivel de conciencia, conectando para desarrollar tus 4 áreas lo mejor posible. Eso te va a llevar a que sigas desarrollando tu sabiduría. Y la sabiduría es cuando los conocimientos los ponemos en la práctica. Y justo ahí es a donde yo te quiero invitar. Que todo lo que vayas aprendiendo en tus cursos, en tus entrenamientos, lo lleves a la práctica y no lo dejes en el cajón como fue algo más que aprendí en mi vida. Simplemente ponlo, es lo que aprendí para ahora llevarlo a cabo en mi vida.
Y eso te va a llevar al amor. El amor hacia ti, hacia lo que haces y hacia todo lo que te rodea. Ese es el amor con el cual fuimos dotados, de las 5 características de las que te hablé. El amor verdadero es el amor hacia ti, hacia cómo te hablas, hacia cómo te cuidas, hacia cómo te diriges hacia lo demás. Y eso te va a dar la libertad, que es otro de los elementos que requerimos para mantenernos en equilibrio. Si tú estás en un espacio donde te sientes atorado, donde te sientes vigilado, no hay esa libertad. Por eso requieres tú encontrar el lugar donde realmente seas libre de pensamiento, de acción, de expresión, y que sea desde tu ámbito, sin dañar el ámbito del otro y sin dañar el entorno. Y eso te va a llevar al otro elemento, que es la congruencia. Y la congruencia es totalmente personal, que lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces tenga sentido, que vaya en la misma sintonía. Y esto te va a llevar a mantenerte en esa armonía y en ese equilibrio emocional del que estamos hoy hablando y al que hoy te estoy invitando a que lleves a cabo. La vida, como te lo decía, es un entrenamiento. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos aprendiendo, hay que llevarlo a la práctica, porque un entrenamiento sin seguimiento es pura pérdida de tiempo. Entrenamiento, tu vida. Seguimiento, la práctica de buenos hábitos todo el tiempo, para que tu vida tenga un sentido y no sea solo desperdiciar el tiempo, que es tan valioso y que es el recurso que jamás vamos a poder renovar. Así que hay que aplicarnos, hay que entrenarnos, hay que aprender a cómo seguir aprendiendo y mantenernos en ese modo. Esperando que esta información que te haya proporcionado sea de gran utilidad en tu trabajo, agradezco muchísimo tu atención. Y les quiero invitar a inscribirse a nuestros cursos, diplomados y certificaciones de competencias laborales, las cuales cuentan con validez oficial. Yo soy la coach Nélida Patricia Culebro Trujillo, instructor certificado en el área de desarrollo humano. Muchas gracias.